Corazones sensibles, una mente de Cristo, es lo que se necesita ahorita, en este momento mundial. Y ese es el llamado para tu vida y la mía. Hermanos, estamos pasando por momentos que jamás nos imaginamos vivir. Jamás. Pero para eso tenemos el cayado del pastor Jesucristo o Yeshua, el Mesías de Israel. Y ese cayado es el que nos infunde aliento. Vamos a orar, hermanos, y vamos a hablar lo que Dios nos pide para ser sus discípulos. Verdaderos discípulos, no del diente al labio, sino que de corazón. Señor mío y Padre mío, le damos inmensas gracias por este tiempo tan maravilloso, un tiempo de palabra, de cierre de Shabbat, de estar esperando estas horas hermosas, que es una delicia para nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, para que nuestra mente repose después de todas las aflicciones y de todas las necesidades que hemos vivido durante 6 días de la semana. Gracias, Señor, por esta maravillosa idea de hacer un alto en nuestra vida y de que nosotros podamos preparar un día séptimo con vino, con pan, con comida más exquisita que del resto de la semana, y tratar de no afanarnos, tratar de no hacer trabajos que solo se dejan para los 6 días, que podemos hacer muchas cosas, pero este día no. Tratemos de cumplir con Dios, porque la bendición está a las puertas. En el nombre santo y dulce de nuestro Señor y Salvador, Cristo, Jesucristo, o Yeshua, amén. Hermanos amados, hoy tenemos un tema que es un contraste con lo de la parashá. En la parashá, hermanos, estudiamos a los amargados de la Biblia, a los que Dios tiene ahí como la figura del rebelde, la figura del manipulador, la figura del engreído, del orgulloso. Y pues encontramos a los rebeldes de la Biblia con gran facilidad, como también encontramos a los santos, a los esforzados, a los que decidieron seguir al Dios de Israel y sufrieron. Porque Dios no nos ha prometido, hermanos, que todo nos va a salir bien, que no vamos a tener sufrimiento. Dios nos ha prometido, promesa, que si nosotros nos esforzamos y nosotros estamos de corazón y nosotros estamos amándole como la prioridad de nuestra vida y anulando nuestras pasiones bajas, pues nosotros vamos a heredar el reino de los cielos. Hermanos queridos, la sección de estudio a nivel mundial se llamaba, o se llama pues todavía, Coré. Coré, que es un levita de la casta sacerdotal, es de los que estaban bien cerca del tabernáculo de Dios. Porque fíjese que en el desierto, en el primer año, Dios prefiguró el cielo mismo, y puso en el centro del pueblo de Israel, de las 12 tribus, puso su tabernáculo, para que todo el pueblo girara alrededor del tabernáculo. Y dentro del tabernáculo habían 3 secciones. Estaban los atrios, donde está el altar, donde se quemaban los sacrificios, la grasa, donde había el destazadero de los levitas, y era la confesión de los pecados de los penitentes, y era impuesta las manos por el sacerdote para pedir perdón a Dios del pecador, y el pecador ponía las manos en el animal para traspasar sus pecados al animal inocente, a los animales puros. Entonces, hermanos, aquí tenemos lo que está sucediendo en el cielo. Allá tenemos el sumo sacerdote
recibiendo nuestras plegarias, recibiendo nuestras rogativas, recibiendo al pecador arrepentido. Y está ese sumo sacerdote pidiéndole al Padre, ¿verdad?, por este caso, y el sumo sacerdote, al estar en el mismo espíritu con el Padre, entonces ese pecador sale con la sangre de Cristo, sale liberado. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto, hermanos? En el lugar santo había la mesa de los panes, el mueble donde estaban las 11 especies que eran encendidas con carbones del altar de bronce y el candelabro. Figura del reinado que nosotros somos. Somos reyes y sacerdotes. Ya es una escala que el discípulo está en este nivel. Y en el siguiente cuarto estaba el trono de Dios, que es el Aarón Kodesh, o conocido en español como el Arca de la Alianza. Esto mismo, hermano, está en los cielos. Este dibujo, esta maqueta que se vio en la tierra hace 3.400 años o 3.200 años, eso fue copiado del cielo. Del cielo bajó esa idea pura, santa y hermosísima de toda esa estructura, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Pues hermanos, ahora nosotros somos ese tabernáculo viviente. Nuestro corazón, ahí está el arca de la alianza, porque ahí mora Cristo. Y con nuestros hechos de penitentes, de ir a buscar, de abrir nuestra boca para pedir perdón y creer en ese Dios, pues nosotros también estamos siendo oídos en ese altar, pero antes tenemos que, hermanos, entrar a los atrios con alabanza, con acción de gracias. Y la misión, ¿para qué? Para ser luz del mundo y sal de la tierra. Para eso, ahí se engrandece el nombre de Dios. El nombre de Dios se engrandece cuando un pecador se salva. El nombre de Dios se engrandece cuando un enfermo de gravedad, Dios decide salvarlo, y se engrandece cuando ve la comunidad de hermanos reunidas en un mismo espíritu, aunque no estén presentes físicamente, orando todos en el mismo espíritu para que Dios oiga nuestras rogativas, o sana al enfermo o se lo lleva para su gloria. Las dos cosas son maravillosas y quizás la segunda mejor que la primera, porque ahí es el fin de sufrimiento y es el fin de que esa persona vuelva a pecar. Ya está lavada, santificada, ya está lista para esa graduación y Dios se la lleva con ángeles. Los ángeles no morimos solos, no morimos abatidos, no morimos afligidos, no morimos sin esperanza. Nuestra muerte está como, la voy a relatar al final de la enseñanza, como está en la parábola de Rico y de Lázaro, que todos la hemos escuchado más de alguna vez. Pero bien, hermanos, este panorama general se llama el Dios de Israel, haciendo el pacto vivo, visible con su pueblo. Es el Dios del pacto, es el Dios que no falla, es el Dios que es siempre fiel, es el Dios de la consolación, es el Dios de la misericordia, es el Dios que le habló a Abraham. Antes se llamaba Abraham y le cambió el nombre por Abraham. Ab, padre, Ra, rabino, Ham, pueblos. Pero si también nosotros vemos al patriarca de la fe y hacemos no 3 separaciones de su nombre, sino que 2, nos vamos a encontrar con un prisma
de tesoro de raíz hebrea del idioma santo, con dos palabras preciosas aplicadas en este momento para nuestra riqueza espiritual. Ab es Padre. Y queda otra palabra, Raham, es misericordia. Raham o Rahem es misericordia, hermanos. La fonética tiene pequeña variación, pero las consonantes que forman la palabra es la misma. Entonces, Padre de misericordia es el nombre del patriarca de la fe. Y hermanos, si Él es el patriarca que Dios elige y le cambia nombre para que todos nosotros seamos hijos de Abraham, hijos de misericordia, los hijos del pacto. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué vivimos y existimos? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Cuál va a ser nuestro fin? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay abandono? ¿Por qué hay abortos? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay secuestros? Hermanos, todo eso existe, sí. Esas son las tinieblas. Pero tú y yo somos hijos de Abraham, del Padre de misericordias. Y nosotros debemos de caminar en este mundo como lobos, en medio de los lobos. O esos lobos a veces se ponen disfraz de oveja. Y nosotros como ovejas en medio de esos lobos. Y muchos disfrazados de oveja. Pero Dios nos ha hecho, hermanos, que vengamos y nos pongamos a cuentas. Y vamos a ir a la Escritura para ver quién es el discípulo, quién es el creyente. Y vamos a abrir por eso el Evangelio de Lucas 14. Y vamos a ver lo que es ser un verdadero discípulo. Porque ese es nuestro propósito de vida, ser discípulos. Imitar al Padre Abraham, Padre de la fe, el Padre de misericordia. Qué lindo el nombre que le puso Dios, el nuevo nombre que le puso. Y le agregó una AM, Abraham, para que nosotros también pensásemos cuál es nuestro propósito de vida, tener misericordia. Porque así como nosotros tenemos misericordia con el prójimo, Dios va a tener misericordia con nosotros. Entonces dice Lucas 14 y el versículo es el del 25 en adelante. Y dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿qué es la palabra discípulo? ¿Qué significa? Pues en hebreo, hermanitos, discípulo es talmidín, que viene de Talmud, que es estudiar, estudiante de por vida. Y también en griego, la palabra implica aprender con esfuerzo. Mire qué lindo. Aprender pero con esfuerzo. Y hermanos, todos hemos alcanzado un título con esfuerzo. Cuando nosotros fuimos a la primaria, la secundaria, bachillerato, universidad, todo requirió esfuerzo. No fue nada de facilito aprender todo lo que aprendimos. ¿Para qué aprendimos todo esto? Para ganarnos secularmente nuestro pan y salir adelante cada día, viviendo honradamente. Ahora, eso es lo terrenal, que es innegable que se necesita. Ahora vamos a ir a lo espiritual.
Porque de todas maneras, hermanos, no podemos ni obviar uno, ni tampoco minimizar el otro. ¿De dónde somos? Somos del cielo, hermanos, y vamos para allá. Nuestra ciudadanía no es terrenal, ahorita estamos temporales aquí. Nuestra verdadera ciudadanía es celestial y vamos camino al cielo. Cada día que pasa nos acercamos más a esa mesa del banquete real que nos está esperando. Ahí ya no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, vamos a dormir, vamos a dejar de penar, vamos a dejar de sentir, vamos a dejar de pecar, también vamos a dejar de adorar a Dios. Porque, hermanos, tenemos que entender algo que es bíblico. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que vamos a estar dormidos los que partamos. Va a haber una resurrección de los cementerios, del mar. El mar va a echar a sus muertos. Y los que estemos vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hermanos, comprendamos que el discipulado nos lleva a una vida eterna, pero para alcanzar ese galardón hay sufrimiento. Hay, hermanos, que anularnos a nosotros mismos. Hay que rendirnos al Señor. Hay que menguar para que sea Cristo exaltado. Imagínense lo que nos pide Dios. Aquí la palabra que se ha traducido es aborrecer, pero pongámosle una más como que la cabeza a nosotros nos da un poco de susto cuando oímos el que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Como que esa palabra aborrecer nos pega fuerte, ¿va? La vamos a poner un poco más entendible del corazón de Dios, porque esas son traducciones. Él lo dijo en hebreo o en arameo, lo pasaron al griego, del griego al latín, del latín al español, en fin, ha ido a dar una gran vuelta a este pasaje. Lo importante es que tiene el concepto y tiene el criterio del discipulado, y eso es lo que quiero enseñar, estoy enseñando, que es ser un discípulo, un estudiante de por vida, alguien que se esfuerza por aprender, alguien que decide estar cerca de su maestro, dice en el hebreo. El discípulo obedece al maestro y se bautiza en nombre de ese maestro y es fiel a esa escuela de salvación. Y nuestro maestro es el Rabí Yeshua ben David, Jesús el hijo de David. Él es nuestro maestro y a él le obedecemos y de esa escuela somos. Esta es su doctrina del maestro y tenemos que estar cerca del maestro e imitar al maestro. Y es por eso, porque él amó menos. Vamos a quitar aborrecer y vamos a poner amar menos. Si alguno viene en pos de mí y no ama menos, ¿verdad? O sea que está menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tenemos que amar menos a todo este afecto que afecta. ¿Para qué? Para hacer luz con ellos mismos, para ser sal de la tierra. Y hermanos, aquí luego después Dios nos dice, Él habla de edificar una torre, o sea que tenemos que ser organizados, tenemos que emprender obras pequeñas, no grandes. Miren, las grandes empresas comienzan, la Coca-Cola comenzó en feria vendiendo ese señor un refresco de café con hielito, licuadito, con licuadora ahí. Y veía la cola de gente que le gustaba el café helado. Y miren ahora la empresa mundial que es. Yo he andado allá cerca de Arabia Saudita, allá están las Coca-Cola, allá les ponen las letras árabes, lógicamente, ¿va? Pero es la Coca-Cola.
He andado allá por Egipto, allá están las Coca-Colas. He andado por Grecia, la isla de Patmos, allá estaban las Coca-Colas. En Turquía, las 7 iglesias, ahí estaban las Coca-Colas en las... Qué lindo que fuera así el evangelio, y así ha sido. Nadie tiene excusa para decir, a mí no me lo dijeron. Ahora con el internet, el evangelio está siendo predicado por todos lados, hermano. Por todos los rincones del mundo ha llegado el evangelio. Es raro el lugar porque el internet son satélites y solo necesitas una conexión para poder tener acceso, y la gran mayoría del mundo está accesando a los satélites del internet. Entonces dice en la 34, buena es la sal, dice, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Qué raro lo que el Señor dice, va. Una sal insípida. Y nosotros pensamos en el mineral, en la sal marina. Bueno, ¿y cuando se vuelve insípida la sal? ¿Cuándo pierde su fuerza la sal? Cuando está escondida, cuando está en un lugar donde todos los minerales se le evaporan y deja de ser sal que sirva. Así es tu vida y la mía, hermanos. Si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no potenciamos la sal que es la palabra de Dios, si nosotros no levantamos la luz de Cristo, nosotros vamos a hacer candelabros apagados, velas apagadas, y vamos a hacer sal insípida que no sirve más que para echarla al infierno. Y hermanos, esto es lo tremendo que nos puede pasar. Lo tremendo es, hermanos, que nosotros le fallemos a Dios, porque si le fallamos a Dios, Él sigue siendo Dios, pero nosotros estamos condenados para la eternidad. Estamos, hermanos, que fuimos y después van a decir, no, es que este no era de nosotros, estuvo con nosotros, pero negó al Señor con sus hechos, ya no fue sal, y aunque dijera que era sal, era insípido, y aunque dijera que era luz, no tenía la luz de Cristo, era una candela apagada, y eso, hermanos, es condenación. Es condenación, hermanos, porque Dios es un Dios que nos da el gozo de decir que si nosotros morimos, morimos en Cristo. Y que si nosotros, como decía el apóstol Pablo, vivimos para Cristo porque somos del Señor. Nadie puede decir que no fue instruido. Nadie puede decir que no fue enseñado. Todo el mundo cristiano, que es la religión más, que tiene 1/3 de la población mundial, 3/3 de la población mundial es cristianismo. Tenemos que llegar esta luz hasta los confines de la tierra. Tenemos que forzarnos, tenemos que anularnos, porque la palabra de Dios es una palabra, hermanos, fuerte. Imagínense lo que significa el que ame más al padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, mujer, no es digno de mí. Es una palabra muy fuerte, hermanos. Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos sostenga. Voy a terminar, hermanos, con una enseñanza. Y la enseñanza se la oí al misionero Pedro Bió. Pedro Bió estuvo evangelizando a través de un ministerio que se llama Cristo es la Respuesta. Y ese ministerio lo llevó a muchas naciones. Ahorita está trabajando en unas montañas de Honduras. Ahí está trabajando Pedrito Bió, que le mando un saludo por si llega. Para mí ha sido una escuela de bendición, una escuela que me entusiasma saber que hay
discípulos que dejándolo todo siguen a Cristo. Su esposa es una sueca que se llama Laila, y pues ambos han sido uno para el otro y han caminado pues por muchas naciones llevando la luz de Cristo y siendo sal para el mundo. Pues fíjense de que él cuenta que en febrero del 2002, ¿verdad?, hubo una ruina en Azov, Rusia. ¿Por qué? Porque llegaron 300 cosacos guerreros, mujeres y hombres, y le destruyeron la carpa. Él andaba o anda todavía con una carpa como de circo, y la carpa tiene el ministerio que se llama Cristo es la respuesta. Lo tiene en italiano, en los diferentes idiomas donde han ido a poner la carpa, ganan cientos de almas para la gloria de Dios en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos. Y hermanos, dice él que el precio de seguir a Cristo es exactamente este. Tenemos que tomar la cruz, porque Él cargó la cruz de la pasión. ¿Y qué corona tenemos nosotros para no sufrir? Y hermanos, y vamos a sufrir porque la pasión es parte del discipulado. El buen discípulo va a ser pasado por el fuego y no se va a quemar. El buen discípulo va a ser pasado por las aguas turbulentas y no se va a ahogar. El buen discípulo de Cristo va a ser pasado por las tormentas, por las tempestades, y va a danzar en medio de la tormenta. El gozo lo va a mantener aunque esté desgarrado de dolor. Esté desgarrado de dolor por un fallecimiento de un ser que uno ama profundamente. Y este es mi caso. Yo estoy predicando, mi corazón está lleno de dolor, desgarrado de dolor, pero yo digo a cada ratito, porque Dios así lo quiso. Y acepto la voluntad que una hermana menor que mí, yo le llevo 4 años, casi 4 años a ella, falleció con el COVID y fue sepultada el día de ayer. Y yo no esperaba esto, porque habíamos hecho como un convenio de que íbamos a vivir juntas como ancianas, ¿verdad? Íbamos a compartir siempre nuestra vida. Pero los planes de Dios no eran eso. Ella estaba lista para graduarse, para salir de este mundo a la eternidad donde pertenecemos. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Y para que funcione esas ciudadanías, tenemos que acercarnos a la ciudadanía de Israel, dice Efesios 2. Porque esa ciudadanía de Israel nos lleva a la Torá, nos lleva a Cristo, nos lleva a los pactos, a las promesas, a los mandamientos, a los preceptos, a los estatutos, que ese es el reino de Dios. Nadie puede saltarse la tranca aquí. Nadie puede decir yo soy salvo por fulano, por mengano, por perencejo, por el santo que vivió allá por la India, porque vivió allá por China. No, hermanito, esos son caminos de salteadores, caminos de falsos profetas. El único camino, la única verdad y la única vida que tenemos acceso por misericordia para entrar al cielo es Jesucristo. Él es la puerta del cielo. Y dice de que a él, en los lugares donde haya andado predicando en Europa, lo han escupido. En Rusia, dice de que no solo rompían los tratados, sino que les escupían la cara, pero ellos siguieron adelante. Los consideraban una secta, los consideraban una religión extranjera que no necesitaban, porque Rusia tiene la religión ortodoxa rusa, avalada por el gobierno. Y estos mismos cristianos ortodoxos, cosacos, le destruyeron la carpa. Bueno, y hermanos, él
fue puesto en una lista roja y lo expulsaron y no puede entrar a Rusia con todo su equipo de Cristo es la Respuesta. Pero ese es el entrenamiento que se le da a todo aquel que quiere ser misionero. El misionero es el discípulo boina verde para mí. Es aquel que hace el passover, o sea, pasa de una frontera, de una cultura a otra frontera, a otra cultura. Y sabe que tiene su misión de seguir a Cristo a costa de su propia vida. O sea que es vivir aquello a cada día, el morir es ganancia. Es tener una pasión tan grande, más grande que el amor al padre, más grande que el amor a la madre, más grande que el amor a la mujer, más grande que el amor a los hermanos, más grande que el amor a los hijos. Ese es el discípulo que Dios pide. Ese es el discípulo que tiene los galardones celestiales, hermano. Y hermanos, dice de que cuando uno dice en Lucas 9:57, te seguiré donde quiera que vayas. Le dijeron los discípulos en Lucas 9:57. Entonces Yeshua les contestó, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Eso les contestó. Te seguiré, Señor, donde tú vayas. Se les queda viendo y le dice, el Hijo del Hombre, yo ni siquiera tengo dónde reposar la cabeza. Hermanos, ya llegó el momento de que nosotros tenemos que apasionarnos, más de lo que estamos apasionados, de vivir un evangelio como la prioridad de nuestras vidas, de ser verdaderos discípulos del Señor, de ser seguidores de Cristo, viviendo los mandamientos, cumpliendo los mandamientos y sabiendo que podemos experimentar martirio, pero no lo vamos a negar. No lo vamos a negar, hermanos, porque la Rusia atea dijo, yo no necesito a Dios para cultivar, necesito nada más el sol y la lluvia. ¿Y saben qué pasó? Que un médico gana $50 al mes, porque todo es del gobierno. Es un capitalismo, pero gobernativo, de gobierno. Entonces, hermanos, vemos que no hay ahí prosperidad, no hay holgura económica, porque todo el imperio le pertenece al Estado. Entonces cuesta más en un lugar ateo, cuesta más evangelizar en un lugar donde es prohibida la evangelización. Ahí se da la vida por la causa del reino, como está viviendo la iglesia perseguida en Medio Oriente, donde cada vez la iglesia va para abajo en números, pero está llenando los cielos de almas que llegan con palmas en su mano, de todas las tribus, de todas las lenguas y de todas las naciones, cantando alabanzas al Cordero, pero asimismo pidiendo venganza por la sangre que fue derramada por ellos y por sus hermanos. Así es que, hermanos, la maldición está ahí. Yo creo que nadie quiere la maldición, pero la maldición es seguir las tinieblas. Y la bendición la tenemos aquí, es seguir a Cristo, es seguir a Cristo. No importa que ese de seguir a Cristo tenga sufrimiento. ¿Sabes por qué? No importa. Vamos a ir a Rico y a Lázaro. El rico tenía banquetes y tenía amistades y tenía gran nombre en la sociedad. El Lázaro estaba lleno de llagas y de las sobras de la mesa de rico le daban a Lázaro. Yo creo que los perritos llegaban a comer con él porque dice que los perros lambían las llagas de Lázaro. Muere rico y llegan los demonios y lo levantan y se lo llevan al abismo, al Seol.
Muere Lázaro y llegan los ángeles de Dios y se lo llevan al Seol, pero a la parte del paraíso, al seno de Abraham. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Riquezas? ¿Que te reconozcan y te aplaudan? ¿Que tengas amigos por interés? ¿O quieres el sufrimiento? Y de seguro ese Lázaro era evangelista. Quizás nadie le creyó, porque ¿quién le va a andar creyendo a este peladito que está aquí tirado? ¿Quién le va a creer que Dios está con él? Pero Dios estaba con él, hermano. Y le dice rico, manda a Lázaro con una gotita de agua que pongan que sea en mi boca o que le vaya a anunciar a los hermanos el gran sufrimiento que tengo. No, le dijo, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Y si a ellos no le creen, tampoco le creerán a Lázaro. Hermanos amados, vamos a orar y vamos a decidir cada día seguir a Cristo. Y vamos a decidirlo como verdaderos discípulos. Y vamos a decidirlo con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y corrijo, primero con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza. Ese es el mandato de Dios. Ese es el Shema, es la confesión de fe. Y al prójimo amarlo como a nosotros mismos. Hermanos, ¿qué quieres quien te venga a recoger? ¿O los demonios? Porque el avisado ve el mal y se aparta. Mas el necio sigue su camino y va a parar al infierno. O estás en pobreza, en situaciones de aflicción, o estás llorando por un pariente que se te acaba de morir, o no tienes más que el pan de cada día, o no tienes más que los frijoles, y ¿qué más que los frijoles? Los frijoles es una gran maravilla, y la tortillita con sal. ¿Qué importa si a la hora de morir van a venir ángeles a recogernos y nos va a decir, allá tuviste muchos sufrimientos, hijito, yo permití que pasaras la prueba de fuego y no me renegaste, ahora aquí estás en el paraíso con el Padre Abraham, aquí ya no vas a sufrir, vas a tener una vida eterna a la par del Rey del Universo, a la par del Señor de señores, a la par de tu Redentor. Vas a estar en ese tabernáculo donde el Rey misericordioso y piadoso te ha salvado para la vida eterna y ahora tienes una mansión celestial. ¿Qué casitas de aquí hay? Que la casa de rico y famoso no es nada de basura. Un terremoto se las acaba. Tenemos mansiones celestiales donde vamos a morar eternamente y para siempre, y luego regresamos a la tierra con esas grandes mansiones y vamos a reinar con Jesucristo, primero por 1000 años, después por la eternidad. Que el Señor les bendiga, hermanos, sí, decídase, hermano, a seguir a Cristo y no vuelva atrás. Paz sea con todos nosotros, paz sea en Israel, paz sea en la iglesia perseguida, pasea en el cuerpo de Cristo, sea la paz. Shalom.